Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es uno de esos temas que, aunque delicados, no podemos ignorar. Vamos a adentrarnos en un escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula, centrándonos en dos nombres que seguramente les sonarán: Burak y Neslihan. Como saben, en este canal nos gusta traerles las noticias más candentes y analizar las situaciones que capturan la atención de todos, siempre desde un punto de vista informativo y con el respeto que estos casos merecen. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora sobre la filtración de fotos íntimas que ha impactado la vida y la carrera de estos dos artistas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones y debates. Ya saben, ese botoncito rojo abajo y la campanita para estar al día. La noticia ha sido un auténtico tsunami mediático. Las imágenes en cuestión, supuestamente de carácter íntimo, han salido a la luz de forma inesperada y han generado una tormenta perfecta en redes sociales y medios de comunicación. Burak, conocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial, y Neslihan, una actriz igualmente talentosa y admirada por su carisma y su versatilidad, se encuentran ahora en el ojo del huracán. La forma en que estas fotos se han difundido, sin su consentimiento, es un tema que nos preocupa enormemente, ya que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la invasión de su privacidad. No estamos aquí para juzgar, sino para informar sobre los hechos y las repercusiones que este lamentable suceso está teniendo. Las filtraciones de contenido privado, especialmente el de carácter íntimo, son un problema cada vez más frecuente en la era digital. Lo que antes se consideraba algo que podía quedar en el ámbito privado, ahora, con un simple clic, puede volverse viral y afectar la vida de las personas de maneras inimaginables. En el caso de Burak y Neslihan, no solo se trata de una violación de su intimidad, sino también de un golpe a su imagen pública y profesional. La forma en que estas imágenes fueron compartidas y la rapidez con la que se propagaron por Internet son alarmantes. Es crucial entender las implicaciones legales y éticas de este tipo de acciones. Difundir material íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas es un delito en muchas jurisdicciones y, lo que es más importante, una falta de respeto fundamental hacia su dignidad. La magnitud del impacto de esta filtración es algo que merece un análisis detallado. Burak y Neslihan, ambos pilares fundamentales de la industria del entretenimiento turco y con carreras que se extienden internacionalmente, han visto sus vidas personales expuestas de la manera más cruenta. No hablamos solo de la difusión de unas fotografías, hablamos de la exposición pública de momentos íntimos, de la ruptura de la confianza y de la vulneración de un espacio que debería ser sagrado e inviolable. Las redes sociales, que a menudo se presentan como plataformas de conexión y entretenimiento, se transforman en un campo minado cuando se utilizan para propagar este tipo de contenido. La velocidad con la que la información, veraz o no, se propaga en estas plataformas es exponencial, y en este caso, ha creado una bola de nieve de especulaciones, juicios y, lamentablemente, disfrute por parte de algunos. Los detalles exactos sobre cómo se produjeron estas filtraciones aún son un poco confusos y están siendo investigados. Sin embargo, lo que está claro es que han generado un revuelo considerable. Han surgido especulaciones, teorías y un sinfín de comentarios en las redes sociales, dividiendo a la opinión pública entre quienes muestran empatía hacia los afectados y quienes, lamentablemente, hacen comentarios inapropiados o incluso culpabilizan a las víctimas. Es importante recordar que nadie tiene derecho a invadir la privacidad de otra persona ni a exponer su vida íntima. Las personas, independientemente de su fama, merecen respeto y protección en su vida privada. La crueldad de la naturaleza humana, amplificada por el anonimato y la aparente impunidad que ofrecen algunas plataformas digitales, se manifiesta en estos casos. En lugar de mostrar compasión o preocupación por las víctimas, muchos se regodean en el escrutinio de sus vidas privadas, convirtiendo un acto delictivo en un espectáculo para el consumo masivo. Esta normalización de la invasión de la privacidad es un síntoma preocupante de una sociedad que, a veces, parece haber perdido el rumbo en cuanto a los valores fundamentales de respeto y empatía. La reacción de Burak y Neslihan, o la falta de ella hasta el momento, también ha sido objeto de análisis. En situaciones como esta, la estrategia de comunicación es clave.
Algunos optan por un silencio prudencial mientras evalúan las opciones legales, otros emiten comunicados oficiales para dejar clara su postura y condenar el acto, y otros deciden enfrentar la situación de manera más directa. En este caso, estamos a la espera de declaraciones oficiales o de movimientos legales que puedan arrojar más luz sobre cómo planean abordar este delicado asunto. Lo que sí podemos decir es que la presión mediática y pública en estas circunstancias es inmensa, y manejarla requiere una gran fortaleza y un equipo de asesoramiento adecuado. Es fundamental comprender la compleja dinámica de la comunicación en crisis para figuras públicas. Las decisiones que toman en momentos como este pueden tener repercusiones duraderas en su carrera y en su bienestar emocional. Un comunicado mal redactado, una declaración desafortunada o una estrategia de silencio prolongada pueden ser interpretados de diversas maneras por el público y los medios. La presión para emitir una declaración pública es enorme, pero la prisa puede ser la peor consejera. Un enfoque mesurado, coordinado y sobre todo, legalmente asesorado es crucial. La ausencia de declaraciones públicas inmediatas podría indicar que están en proceso de evaluar sus opciones legales, buscar asesoramiento y sopesar el impacto a largo plazo de cualquier acción que tomen. Este escándalo nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Por un lado, la vulnerabilidad de las figuras públicas y la constante vigilancia a la que están sometidas. Por otro lado, la responsabilidad que todos tenemos como usuarios de Internet y redes sociales. Es fundamental no caer en el morbo, no compartir contenido que pueda ser invasivo o dañino, y sobre todo, condenar activamente este tipo de actos. La cultura de la filtración y la viralización de contenido privado sin consentimiento es un reflejo de una sociedad que a veces olvida los límites del respeto y la empatía. La omnipresencia de la tecnología y la facilidad con la que se puede capturar, almacenar y compartir información ha creado un nuevo paradigma de vulnerabilidad. Las figuras públicas por su naturaleza están más expuestas, pero la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa para todos. Este incidente con Burak Yilmaz nos recuerda que la protección de la información personal es una responsabilidad compartida. Los creadores de contenido, los consumidores y las plataformas tecnológicas tienen un papel que desempeñar en la creación de un entorno digital más seguro y respetuoso. El simple acto de resistir la tentación de hacer clic en un enlace sospechoso o de compartir un contenido que sabemos que es invasivo puede marcar una diferencia significativa. Además de las repercusiones personales y profesionales para Burak Yilmaz, este tipo de incidentes también pueden tener un impacto en la percepción pública de la privacidad en la era digital. Nos recuerdan la fragilidad de nuestros datos personales y la importancia de la seguridad en línea. Es un llamado de atención para todos sobre cómo protegemos nuestra información y qué tipo de contenido compartimos y consumimos. Desde una perspectiva más amplia, la lucha contra la difusión no consentida de imágenes íntimas va más allá de los casos individuales. Se trata de un problema sistémico que pone en tela de juicio nuestras leyes, nuestra ética y nuestra comprensión de los derechos individuales en el entorno digital. La velocidad de propagación de estas imágenes a menudo supera la capacidad de las autoridades para intervenir y sancionar a los responsables. Esto crea un vacío donde los perpetradores se sienten impunes, y las víctimas sufren las consecuencias de manera prolongada. La educación digital y la concienciación sobre los derechos y las responsabilidades en línea son herramientas cruciales para combatir este fenómeno. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, este tipo de escándalos, por desafortunados que sean, a menudo abren debate sobre la moralidad, la ética y las leyes que rigen la difusión de información privada. Es probable que en el futuro veamos más acciones legales o iniciativas para fortalecer la protección de la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al ojo público. La lucha contra la difusión no consentida de imágenes íntimas es una batalla importante que requiere la colaboración de legisladores, plataformas tecnológicas y, por supuesto, de la sociedad en general. Las implicaciones legales son un aspecto fundamental a considerar. En muchas jurisdicciones, la distribución de material íntimo sin consentimiento es un delito grave, a menudo clasificado como difamación, difamación sexual o violación de la privacidad. Las víctimas tienen derecho a emprender acciones legales contra quienes difunden este contenido, así como contra las plataformas que permiten su propagación si no toman medidas para retirarlo. La investigación sobre el origen de la filtración es crucial para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, la naturaleza transfronteriza de Internet y el anonimato que a veces ofrecen algunas plataformas pueden dificultar la aplicación de la ley.
Hasta ahora, la información que circula se basa principalmente en la aparición de las fotos y la especulación que ha generado. Las fuentes oficiales son limitadas, y es importante ser cautelosos con la información no verificada que pueda aparecer en algunos medios. Lo que sí parece cierto es la autenticidad de las imágenes, aunque la procedencia y el método de filtración sean aún un misterio. Las consecuencias para Burak y Neslihan podrían ser variadas, desde el impacto en su imagen de marca hasta posibles acciones legales para salvaguardar sus derechos. La credibilidad de la información es un pilar fundamental en nuestro análisis. En un panorama mediático saturado de noticias y opiniones, es vital distinguir entre hechos verificados y especulaciones infundadas. Las redes sociales, si bien son una fuente de información inmediata, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Por ello, en nuestro canal, nos esforzamos por presentar la información de manera objetiva, basándonos en las fuentes disponibles y señalando claramente cuando estamos ante una especulación. En este caso, la autenticidad de las imágenes es un punto de partida, pero el cómo y el porqué de la filtración siguen siendo áreas grises que requieren una investigación profunda. Desde nuestro canal, queremos reiterar la importancia de la empatía y el respeto. Detrás de los nombres y las caras que vemos en la pantalla, hay personas con emociones, con vidas privadas y con derechos. Culpabilizar a las víctimas o deleitarse con su sufrimiento no es el camino. En su lugar, debemos abogar por un entorno digital más seguro y respetuoso para todos. Este incidente nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la dignidad humana en la era digital. La facilidad con la que se puede acceder a información privada y la tentación de compartirla sin considerar las consecuencias han erosionado los límites del respeto. Las figuras públicas, a pesar de su exposición, no pierden su derecho fundamental a la privacidad. Condenar la difusión no consentida de contenido íntimo no es solo una cuestión legal, es un imperativo moral. En resumen, el escándalo de las fotos íntimas filtradas de Burak y Neslihan ha sacudido el mundo del espectáculo, poniendo de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital. Hemos analizado cómo este tipo de incidentes afectan a las figuras públicas, las implicaciones éticas y legales de la difusión de contenido privado sin consentimiento, y la importancia de un enfoque empático y respetuoso ante estas situaciones. La vulnerabilidad de las personas, independientemente de su fama, es un tema crucial que debemos abordar como sociedad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que la información y el análisis que hemos compartido les hayan sido de utilidad e interés. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final. Queremos saber su opinión sobre este tema, así que les invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan sobre la privacidad de las figuras públicas? ¿Cómo creen que Burak y Neslihan deberían manejar esta situación? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se informen y debatan, y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.